Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. Ayer habíamos visto un poco el tema de gráficos estadísticos. Habíamos hecho un trabajito, ¿no es cierto? Habíamos enfocado nuestra clase en el tema de interpretación. El día de hoy vamos a continuar, vamos a seguir trabajando en el mismo documento que teníamos, por favor, para que todos puedan abrirlo en sus computadoras. Vamos a explicar unas cositas adicionales que son importantes o que nos permiten como agilizar algunos procesos. Entonces, en el mismo documento, ¿no es cierto? Denme un segundito. Ya. Entonces, vamos hoy día a ver dos cositas más, ¿sí? Sobre este tema de los datos agrupados. Por un lado, vamos a ver cómo podemos automatizar el tema de frecuencias. ¿Se acuerdan que lo que hicimos para sacar las frecuencias es sacar esta fila de aquí, que le puse colores como para que ustedes vayan identificando, ¿no es cierto?, cuántos elementos caen en cada uno de nuestros cajones. Prácticamente esa es como una forma manual o lo hicimos contando. ¿Ya? Ahora, también hay una forma automática que vamos a ver el día de hoy, para lo cual voy a explicar aquí. Para eso voy a borrar esto, ¿sí? Sí se acuerdan un poco ustedes, o mejor repitámosle la tabla, ¿ya? Voy a repetirle en otro lado, más acá abajo, para no borrarle. Pasó algo más, déjenme ver. No se mantiene. Insertar. Pegado solo necesito esto. Denme un segundito. Está sonando algo por aquí. Porque, claro, antes yo les decía a los chicos, sí, el trance de un desorden, las células se vuelven locas, pero no sabía por qué. O sea, las células simplemente se vuelven locas, pierden como control, pierden el control. Ya. Está sonando muy fuerte. Listo, entonces, como les decía, vamos a ver una forma de sacar las frecuencias, pero de una manera más rápida. El proceso inicial, voy a borrar todo esto de aquí, el proceso inicial de nuestra tabla es el mismo, para recordarnos, ¿cierto? Tenemos algunos pasos previos que teníamos que calcular previo a hacer la tablita. Número de datos, si nos acordamos, es igual contar. Número de intervalos, que va a ser aplicando sea la raíz cuadrada del número de datos o sea aplicando la regla de Slurgis. Sacamos igual el rango, que es valor máximo menos valor mínimo. Sacamos el ancho del intervalo, que va a ser igual al rango sobre el número de intervalos. Y también vemos la apreciación. Todo eso es idéntico, ¿ya? Una vez que hacemos eso, determinamos, ¿no es cierto?, límite superior y límite inferior. El primer límite inferior va a ser igual a nuestro mínimo. El límite superior que le sigue a este sería el límite inferior más el ancho del intervalo. El siguiente límite inferior va a ser igual al límite superior anterior más la amplitud y el límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo y luego arrastro formulitas. Hasta ahí todo igual. Marca de clase va a ser igual límite superior más límite inferior dividido para 2 y arrastramos la formulita. Aquí es en donde nosotros vamos a presentar un pequeño cambio en el cálculo de las frecuencias absolutas. Para nosotros calcular estas frecuencias absolutas podemos usar también un comando para evitarnos esta parte manual que hicimos acá. Siempre les indico la parte manual porque puede darse el caso que alguna vez puede ocurrir, digamos, no tienen el instrumento para hacer, toca hacer a mano. Entonces a mano sería como más o menos este proceso. ¿Ya? Entonces aquí, para sacar la frecuencia, nosotros vamos a poner igual frecuencia. ¿Sí ven? Y se me despliega justamente esta celda que dice frecuencia. Doy doble clic. Una vez que se abre esto, vamos a señalar todos los datos. Todos nuestros datos. Señalamos todos nuestros datos. Señalados todos los datos, van a poner punto y coma.
Y a continuación de los datos vamos a señalar solamente el límite superior. Señalamos solo límites superiores. Ahí está, cierro paréntesis y doy enter. Y me da la primera frecuencia. En este caso es 8 que coincide con la frecuencia que teníamos anteriormente. ¿Sí ven? Esa es una prueba de que está bien. Ahora, en este caso nosotros no vamos a poder arrastrar nada más la formulita, porque si arrastramos se nos va a generar un error. Solamente para que vean voy a arrastrar. Si ustedes se fijan, nos dan estos valores que no tienen nada que ver con las frecuencias que deberíamos tener en esta zona. Por lo tanto, no se aplica el tema de arrastrar aquí. ¿Por qué? Porque lo que está trabajando nuestra fórmula para este caso, como ustedes ven, esta formulita de aquí, es una matriz. Entonces, cuando hablamos de matriz, está leyendo tanto los valores que tomamos, todos los valores, y estos, comparándolos o haciendo como estos intervalos o tomando en cuenta estos intervalos, los compara con estos límites superiores. Entonces, para poder arrastrar esta fórmula, lo que primero vamos a hacer es señalar todas las celdas. Señalemos hasta ahí. Aplastamos a continuación F2 y va a pasar esto. Presionamos F2. Una vez que presionan F2, aplastan, control, después la tecla shift y al final, sin soltar las dos anteriores, control y shift, presionamos enter y se despliega automáticamente las frecuencias absolutas. Por motivos de explicación voy a volver a hacer esta partecita, ¿ya? Entonces, primero ponemos el comando, ¿no es cierto? Igual frecuencia, doble clic. Una vez que pongo la frecuencia, voy a hacerle más pequeño para que puedan verle. A ver, antes de poner esto, le voy a hacer más pequeño para que vean. Ya le vimos en grande, ¿no es cierto? Voy a hacerle más pequeño. No está muy pequeño. Para que puedan ustedes ver todo el proceso. Ya. Entonces, como ustedes ven, yo aquí puedo ver los datos y puedo ver mis celdas de acá, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que poner, nuestro comando es igual frecuencia. ¿No es cierto? Doy doble clic. Señalo todos mis datos. Ponemos punto y coma. Señalamos solamente límites superiores. Límites superiores. Cierro paréntesis y doy enter. Una vez que hago eso, voy a la celda donde calculé la frecuencia y señalo mis celdas, donde voy a sacar las frecuencias absolutas. Señalado las celdas, voy a aplastar F2. Me está dando volumen, ahorita le cogió a mi computadora. Nos aplastamos F2, ya. Una vez que aplastan F2, pasa esto, ¿no es cierto? Y de ahí aplastamos Control, Shift, sin soltar estos dos, aplasto Enter, es decir, los tres a la vez. Y se me despliegan todas las frecuencias absolutas. Estamos hasta ahí. Alguien que haya tenido problemas con esta fórmula, porque a veces por la versión de Excel suele suscitarse algún inconveniente. O por los teclados que a veces están, no sé en qué, pero suele pasar. Sí, nos fue bien entonces a todos. Ya. Ya. Una vez calculadas las frecuencias absolutas, Andrés, ayúdeme, ¿cómo calculo la frecuencia relativa? Igual que lo que habíamos hecho antes. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido al total. Perfecto. Entonces mi frecuencia absoluta dividido para mi total de datos que puedo tener acá o la suma, ¿no es cierto? Enter.
Esto sí puedo arrastrar porque no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Arrastro, si quiero puedo dejarlas así o puedo ponerlas como decimales y puedo, en general se debe manejar 2 cifras significativas, entonces le pongo las 2 cifras. Aunque aquí, ¿qué pasó? Mi receta. No puede arrastrarle, Inge. Tiene que aplazarle con F4 para que se le saque el porcentaje. Ya. F4, ¿dónde está aquí? Esto. Ya. No sigue saliendo algo, alguna cosa está haciendo mal el sistema. Porque está 5.9, se supone que debería ser 59%, pero me está sacando 500. ¿Por qué será? No tengo idea. Ve. Ahí sí ya no sé qué le pasó al Excel. Ya, en todo caso puedo dejar así, o si yo quiero mantener el tema de porcentajes, sin el signo le voy a poner ahorita, esto lo multiplico por 100, ¿no es cierto? Si se acuerdan, eso es para hacer porcentajes. Ya. Ah, ya sé dónde me olvidé. El número de datos es una constante. Recuerden siempre no olvidarse eso. Cuando yo tengo un valor constante, lo debo colocar entre signos de dólar para poder arrastrar y que ese valor no se me mueva. Por eso es que no me salía. Ahí sí. Ya está. Ya. Ahorita le voy a dejar multiplicada por 100, que es lo mismo que tener porcentajes. Y como les decía, lo recomendable es manejar 2 cifras significativas. Ahí está. ¿No es cierto? Y coincide con esto. Solamente que en este caso el porcentaje no le hice con el signo que tenemos o con la numeración, sino más bien le hice multiplicando por 100. Naim, ayúdeme, ¿cómo saco las frecuencias absolutas acumuladas? Si no me equivoco, es pasando primero el valor de la frecuencia absoluta y después sumando el valor de la frecuencia absoluta que está arriba, más más cuál era, espérame, me olvidé ahí. Me dice sumando la primera frecuencia absoluta acumulada más Más la segunda frecuencia absoluta, o no, o sí, sí, más la sí, sí. segunda frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y ya va acumulando. Una vez hecho eso, solo arrastro. Y mi último valor debe ser igual al número de datos, 132, 132. Fernanda, ayúdeme cómo saco la frecuencia relativa. Ya. Frecuencia, tendríamos que hacer, sería la frecuencia, la primera frecuencia 8. Estamos en relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, Fernanda. El 8 es para la frecuencia absoluta acumulada. Para sacar el porcentaje sería, ya me confundí con eso. Ajá. Debo tomar en cuenta las frecuencias relativas. Entonces, mi primera frecuencia relativa acumulada es mi primera frecuencia relativa. Nada más, era el 6. Solo la frecuencia. Y de ahí se le sigue sumando la segunda frecuencia, ¿no es cierto? Para que pueda salir. Ya, la primera, ¿no es Más cierto? más la segunda de la frecuencia acumulada. Más la segunda de relativa nomás, ¿no es cierto? Y una vez hecho eso, arrastro y la última me debe dar el 100%, ¿no es cierto? Entonces, en esta nueva tablita que hicimos el día de hoy, lo único que cambia en el proceso o lo que me interesaba ver en el proceso justamente era lo que voy a poner de color azul, mi frecuencia absoluta, usando la fórmula que lo que hace es generar una matriz. Si ustedes se fijan igual en la fórmula, como ahora es una matriz, quería señalar y se me movió todo, control Z. Ya volvió a la normalidad. Una consulta. Claro, dígame. En esa que está señalando ahorita de azul, ¿qué pasa si no tenemos el F2?
por decir un caso, digamos, porque usted dijo que había que aplastar el F2, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasaría en esos casos, digamos, que tengo una laptop y no tengo el F2 ahí, digamos, o sea, que no esté? ¿Qué se No, podría hacer ahí? no creo que no tenga el No, F2. no, pero yo le digo así, porque sí tengo una computadora así media antigüita Sin que no tiene. eso, Ajá, la verdad no sabría decirle, porque es el F2 es el que me permite hacer ese cambio. No sé cuál puede suplir al F2 realmente. Ajá, como en todas las compus hay F2, o sea, no he visto otro proceso distinto a esto, siéndole sincera. De todas formas voy a averiguar, porque nunca se me ha ocurrido averiguar eso. Por lo general, cuando el F2 no está como en grande, suele estar en pequeñito también, en los botones, y ahí se aplasta el fin o FN y el F2 y se puede activar el comando o el botón. Pero si no hay el F2, ahí sí no sé. No se me ha ocurrido algo así. De todas formas, si no tenemos el F2 hasta el momento, otra herramienta que podemos ocupar es hacer esto. Nos toca contar manualmente. De todas formas, voy a averiguar. Si logro encontrar algo distinto a esto, le digo, Naim. Sí, ya, Inge, gracias. ya. Ahora, también quisiera mostrarles que suele haber otras formas de hacer tablas. O sea, o puedo yo hacer una tabla seleccionando todas las celdas a partir de la marca de clase, es decir, señalo todo esto. ¿Sí? Y suele pasar que incluso el Excel me puede recomendar. Entonces señalo todas las celdas, vengo a insertar y aquí pongo gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados, fíjense ustedes, el propio Excel me recomienda algunos. Si alguno de estos me sirve para el objetivo de presentar una gráfica, pues lo uso. Por ejemplo, fíjense en este que se está proyectando. Me dice el color azul, frecuencia absoluta. Este tomate creo que es frecuencia relativa, el plomo absoluta acumulada y el amarillo frecuencia relativa acumulada. Yo podría usar esta opción y graficar todas las frecuencias en un solo gráfico. O podría escoger uno de barras. Si ustedes se fijan, lo que hace es, si ven, reconoce, ¿no? El dato y las frecuencias. Y puedo tener en un mismo gráfico todas las frecuencias. Como les decía el día de ayer, también nosotros podríamos tener barras de forma horizontal. ¿Qué cambia en estos? Que en la vertical se encuentran mis datos y en la horizontal se encuentran las frecuencias. Ahora en estas es importante, muy importante el tema de las leyendas, porque sin eso nadie va a entender. De ahí, bueno, se presentan otro tipo de gráficas. Este es como un polígono de frecuencias, sin embargo, solamente usa puntos, por ejemplo. Y de ahí está que es un tipo de embudo de gráfico que toma en cuenta algunos datos y no todos. Entonces, aquí en donde ustedes ponen gráficos recomendados, ahí escogen ustedes si alguno de estos les sirve. Si no, en todos los gráficos, aquí escogen los que ya habíamos visto. Ya podrían hacer eso. Por ejemplo, voy a dejarle este de aquí, le voy a aceptar a este. Este viene a ser un polígono de frecuencias que tiene todas ¿cómo es? Todas las líneas de las frecuencias. Tengo la absoluta, tengo la relativa, absoluta acumulada y la relativa acumulada. Es decir, aquí tengo estas dos, pero además también están, ¿cómo se llamaban estas de las frecuencias acumuladas? De forma ascendente. ¿Quién se acuerda cómo le llamábamos? ¿Cuál Inge? Disculpe. Las acumuladas, la amarilla y la gris.
Ayer vimos estas dos, tenían un nombre. Las ojivas, recuerden. Cuando yo diga, grafique la ojiva, van ustedes a tener en cuenta o deben recordar que la ojiva solamente se hace con frecuencias acumuladas, sea absoluta o relativa. Entonces, esta es una ojiva y esta es otra ojiva. ¿Sí? ¿Dudas sobre lo que acabamos de ver ahorita? No, Inge, una consulta, bueno, le molesto. Se me cerró el archivo de Excel ahorita y no se me ha guardado la fórmula que hizo antes en la tabla anterior. ¿Podría repetirle, por favor? La de la frecuencia, Sí, solo esa, profe, porque no se me cerró el archivo por ahorita estarle no se tocando preocupe. algo y se me borró. La repetimos, no hay problema. Voy a borrar. Si ven, todo automáticamente se elimina, porque todos dependen de esto, si ven, hasta el gráfico. Es importante o es interesante esto porque incluso se puede como automatizar las tabletas. ¿Ya? Entonces, para calcular nuestra frecuencia absoluta, pongo igual, frecuencia, me aparece esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya me aparece frecuencia, voy a seleccionar los datos, todos los datos, selecciono los datos. Ponemos punto y coma. Y ahora seleccionamos solamente los límites superiores. Límites superiores. Cierro paréntesis y doy Enter. Tengo mi primera frecuencia absoluta. Ahora, para sacar el resto de frecuencias absolutas, vamos a señalar las celdas. ¿Vamos hasta ahí, Naim? Profe, Sí, perfecto. Señalo las celdas. Una vez que señalo las celdas, aplasto la tecla F2. Y sucede esto, es como que se activan las celdas para tomar en cuenta lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que aplastamos F2, aplastamos Control Shift. Sin soltar Control Shift, doy Enter. Y se han desplegado todas las frecuencias absolutas. Estamos hasta ahí, Naim, lo logramos. Inge, gracias. Ay, sí. Perfecto. Entonces, con esto hemos visto cómo los gráficos que podemos nosotros utilizar como una herramienta para el análisis de datos que nos muestran justamente diferentes o que nos permiten ver la información de forma resumida. Porque si ustedes se comparan esto, ¿no es cierto? Sea el gráfico, cualquiera de los gráficos que tienen, o la tabla, con esto, si ustedes ven solamente esto, ¿qué vamos a decir? Que son las edades, pero no me dice nada más. Solo ahí hay un montón de edades que no sabemos cuántas de cada qué significa nada. Sin embargo, si tenemos un gráfico, podemos ir entendiendo e interpretando. Elementos importantes, esto como para recordar. Elementos importantes de un gráfico está el título de la tabla, de una tabla, perdón. Título Inge, de la tabla. Dígame. una consulta. Yo hice el gráfico, pero me salió diferente, pero tal vez es por el motivo de que en la frecuencia relativa yo tengo con porcentajes. ¿Tiene que ser la frecuencia relativa, no tiene que ir con porcentajes? ¿O puede ir solo con 2 dígitos y arriba puesto el signo de porcentajes? Ya. El gráfico debe dar exactamente lo mismo, incluso si tengo porcentajes. Voy a hacer eso. Si ve ahorita le acabo de cambiar todas a... Sí, porque a mí me salía así y el otro como estaba con 6,06, Ajá. estaba alta en el gráfico. Por eso no me salía igual. Le acabo de poner porcentajes y déjeme ver qué pasó. Número de ceros, 1, 2, 2 decimales. ¿Y cuál es esa? La FR. Ay, no nos sale muy bajita, ¿no?
Debe ser que está muy claro, está casi pegado. Ya. Entonces, en estos casos, o lo que está sucediendo aquí, es que como aquí nosotros la pusimos decimales y lo único que cambió es el formato de la celda, le está tomando en cuenta el gráfico como que fuera decimal. Entonces, para que no nos suceda eso, podemos nosotros mejorar esta condición multiplicándole por 100 para evitar, porque ahorita está así, porque tiene valores muy, muy pequeñitos en relación a la escala que está manejando la frecuencia, las otras frecuencias, la absoluta y la acumulada absoluta. Ellas están manejando, mire, escala de 10, 40, o sea, de 20 en 20. Mientras que la escala que estaría para estos como decimales sería de 0.0 algo, que es mucho más pequeña. Entonces, esto hace que se haga imperceptible cómo se está comportando el gráfico de las frecuencias. Imperceptible quiere decir que no se nota la variación porque son valores muy, muy pequeñitos con relación a la escala general. Si se da cuenta, aquí apenas se puede ver que sí se separa. Entonces, por el tema de escala, sobre todo, le vamos a multiplicar por 100 mejor en lugar de solo cambiarle el formato, para que pueda equipararse a la escala que tenemos normalmente. Eso, Andrés. No sé si con eso logré ayudarle. Sí, listo, Inge, gracias. Con gusto. Le voy a cambiar, para cambiarle la escala, porque está tomando decimales nada más. Esta de aquí era, ¿no es cierto? No necesito formatos. No más, porque si no, lo de los formatos me está causando problemas. Ya, entonces en lugar de eso le voy a multiplicar por 100. Listo, y volvemos a nuestra gráfica. Perdón que le moleste, ¿de dónde sacó la grafiquita? Estaba buscando y no la encontré ahorita. Esta, Ajá, la que está ya, haciendo la ahorita. vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces lo que hicimos para hacerla como con todas las frecuencias es señalar desde la marca de clase y las frecuencias. Una vez que señalo todos estos cajones o estas celdas, me voy a insertar y aquí donde dice gráficos recomendados, el Excel solito ya es como super pilas. Le recomiendo cualquiera de estos. Ahora, para motivos de nuestra materia o de cómo nos hemos estado manejando en la materia, podría usar polígonos o barras o también las barras horizontales, no habría ningún problema. Usted escoge cualquiera de los tres. Por ejemplo, puedo escoger las barras. Si nos fijamos aquí, me indica, ¿no es cierto?, que cada barra significa algo. Lo mismo que acá. Cada uno de estos significa algo. No sé por qué ahorita no le escogió a los títulos. Déjeme señalarle de nuevo. Gráfico. Ahí está. Sí, entonces usted ve el azul, frecuencia absoluta, tomate, frecuencia relativa, gris, frecuencia absoluta acumulada, y amarillo me parece que es frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? O puedo escoger este incluso, con barras en lugar de polígono. Bueno, aquí le agregamos títulos a los ejes y todo, y listo. Sí, logramos entender, Naim, de dónde salieron los grafiquitos. Sí, Inge, gracias. Con gusto. Ya. Y como les decía, entonces, elementos importantes de cada uno de estas herramientas que nos permiten visualizar la información de forma resumida, está el título. Es como súper importante. Entonces, siempre recuerden que su gráfico o le voy a poner con rojo para recordar. Siempre debemos recordar que mi gráfico o si mi gráfico debe tener título. Igual debe tener como todas las celdas, como ven, con su respectivo nombre. Ahora cuando ven ustedes estadísticos, a veces no tiene los nombres, sino directamente las siglas, porque son siglas que se manejan de forma general, ¿ya?
Debemos tener, ¿qué más en la tabla? Eso básicamente. Y en cambio, en la grafiquita, cojamos esta que está viéndose al lado de la otra, que viene a ser otra herramienta de visualización de datos, al igual que en la otra, ¿no es cierto? Debe tener su título. Necesariamente, si no tiene el título, no nos dice nada porque es presentar un gráfico sin nada. Debe tener además, ¿no es cierto? Debe tener su nombre de los ejes. ¿No es cierto? Y en caso de que sea necesario, como en este caso de acá, recuerden, debe tener una leyenda. ¿Sí? Entonces son elementos importantes que nos permiten a nosotros dar claridad en lo que estamos presentando o en lo que hayamos procesado dentro de la información con la que estemos trabajando. Preguntas sobre este tema. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, Perfecto, déjenme ver, todavía tengo tiempo. Ya, entonces el día de hoy, como todavía tenemos tiempito, vamos a seguir avanzando, ya, y vamos a avanzar nosotros a ver, se me fue, medidas o estadígrafos de posición. Voy a compartir para eso otro documento, denme un segundito. Para abrir el documento, lo guardé. En Helm no le, en la plataforma no está para poner el trabajo en grupo, por si acaso. Sí, ya le pongo después de esta clase, le pongo para que le puedan subir hasta mañana en todo caso. Si ayer se me había pasado, subí el video y no he subido la tarea. Ujú. Inge, la clase de ayer aún no sube, ¿no es cierto? Porque hice ahorita video. No está subida la clase de ayer todavía del 19. No, ayer todavía no se cargaba y ya era muy tarde, entonces ya no le pude subir. Entonces ahorita como ya está cargada en la compu primero, ya lo pongo en el YouTube y en el Zoom. Hoy día ya les pongo. Para que puedan ver. Y como siempre los viernes, no funciona la plataforma. ¿Qué pasó? Y como siempre los viernes vamos a tener, a ver, aunque ahorita ya acabamos el tema. Mañana es jueves, ¿no? Viernes o jueves hacemos. No, el viernes mismo. El viernes tenemos como la evaluación de lo que hemos visto. Déjame ver Vamos ya a empezar a ver una nueva clase. Vamos a empezar a ver lo que son las medidas de centralización. Sí, ya les comparto. Entonces, las medidas de centralización son parte de los estadígrafos de posición, sí, porque nos van a indicar un lugar, una posición. Entonces, cuando hablamos nosotros de medidas de centralización, hablamos de aquellas medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de nuestros datos, es decir, para decir dónde están localizados o una localización o un punto en específico me va a indicar a mí algo, ¿ya? También estas medidas de centralización lo que hacen es ubicar e identificar el punto alrededor del cual están girando o se centran todos los datos. ¿Sí? Entonces, este valor central, por lo general, viene a ser un valor representativo. Y también pueden ser un indicativo de hacia dónde se está inclinando o se están agrupando más
los datos de mi serie o del conjunto de datos que yo tengo. Los más usados dentro de las medidas de centralización son la media, la mediana y la moda. Creo que está aquí. ¿Ya? Entonces, estas medidas, media, mediana y moda, que en general se usan, ¿sí? Tienen como propósito, tienen algunos objetivos. Primero, uno de estos es mostrar en qué lugar se encuentra el elemento promedio o el elemento típico del grupo. También sirve para, como método para comparar e interpretar cualquier valor con relación a un elemento central. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método de comparación de resultados medios obtenidos de dos o más grupos o de dos o más series de datos. O sea, puedo usarlo yo como un elemento comparativo también. Entonces, para centrarnos un poco más en estas medidas de centralización, vamos a empezar viendo la media. La media también se conoce con otro nombre que es el de media aritmética. Es media o media aritmética. La media aritmética no es nada más que el promedio de mi serie de datos. Cuando yo hablo de un promedio, quiere decir que lo que yo voy a hacer es sumar todos los datos y una vez que sumo los datos, los divido para el número total de datos. Entonces, matemáticamente hablando, se va a obtener al sumar todos los valores de mis datos y dividiendo este resultado para la cantidad de datos totales. Podemos nosotros representar a la media aritmética, muchas veces igual que con una X minúscula y ¿qué será? Y una pequeña recta en la parte superior, si es para datos de poblaciones. Y si es para datos de muestras, ustedes se van a encontrar que la media se representa con un mu, es decir, con esta letra griega que es como una U, pero un poquito más larga la patita izquierda que la derecha, que se conoce como mu. Entonces, matemáticamente nos dice que la media aritmética es la sumatoria de los datos de cada uno de mis datos dividido para el número de datos. Ahora, esto es como la fórmula resumida. Voy a poner la fórmula completa. Mi fórmula resumida me dice la media aritmética es igual a la sumatoria de mi dato desde el dato 1 hasta mi dato n dividido para el número de datos. Esto, puesto de otra manera, es lo mismo que tener que la media aritmética va a ser igual a mi valor 1. Está muy abajo. Déjenme subirle un poquito el texto. Va a ser igual a la sumatoria de mi valor 1 más mi valor 2 más mi valor 3 más mi valor 4 más etcétera, etcétera, depende del número de valores que tenga, más mi valor 5, mi valor n, perdón, y todo esto va a estar dividido, voy a poner el igual, no, va a estar dividido para el número total de datos que lo representamos con n. Entonces, va a ser igual. No me gusta cómo queda esa altura. Entonces, valor 1 más valor 2 más valor 3, etcétera, etcétera, hasta mi valor n. Y esto va a estar dividido para el número total de datos, que sería mi fórmula ya no condensada, sino mi fórmula desarrollada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tuviera datos ¿de qué puede ser? No sé, datos de cualquier cosa puede ser ya. Digamos que mis datos son los siguientes. 4, me dan 6, 8, 3
5, 6. ¿Ya? Esta fuera mi serie de datos. Si yo digo quiero sacar la media aritmética, lo único que tengo que hacer es promediar los datos, es decir, sumar cada uno de estos, es decir, mi media aritmética va a ser igual, ¿no es cierto?, al valor 1, que sería 4, más el valor 2, que sería 6, más el valor 3, que es 8, más 3, más 5, más 6. Y todo esto va a estar dividido para el número total de datos. En este caso, mi número de datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido, por lo tanto, para 6. Poner la línea de fracción. Y esto va a ser a su vez igual, ¿no es cierto? Línea de fracción. La suma de todo esto, ¿cuánto me da? 6 más 4, 10, más 8, 18, más 3, 21, más 5, 26, más 6, 32. Entonces, esto de aquí sería 32 dividido para 6. 32 dividido para 6, ¿cuánto me da? 5.3. 3, creo. 5.3 más o menos. Por lo tanto, en este caso, la media aritmética, ay, se me tapó. La media aritmética será 5.3. ¿Está entendido cómo sacamos la media aritmética? Sí, Inge. Perfecto. Ahora Inge, dígame. en los valores totales, ¿nos vamos a manejar solo con un decimal o con cuántos decimales vamos a manejarnos? Nos vamos a manejar siempre, por favor, con 2 cifras significativas, es decir, 2 decimales. Sí, ahorita ya porque le hice como a grosso modo la división, debe salir 5.30 y algo que ya no le hice. Sí. Ya, entonces, tanto para la media aritmética, para muestras como para poblaciones se calcula igual. Lo único que me va a cambiar aquí es el número de datos. El número de datos de aquí será de la muestra y acá será de la población. Pero la fórmula es exactamente la misma. ¿Ya? Esa sería como la forma, ¿cómo se diría? Manual de la media aritmética. Y esto se aplica. Dejé de compartir, ¿verdad? ¿O no? Estoy compartiendo otra cosa. Ya. Y esto se aplica para datos sin agrupar. Cuando ya nosotros tenemos datos agrupados, vamos a ver la formulita. Esto era para datos sin agrupar. Déjenme borrarle el ejemplo. Ahora, cuando nosotros tenemos datos agrupados, recuerden, cuando hay datos agrupados, nosotros ya no tenemos el dato suelto. Pueda que a mí me den la tabla de frecuencias y me denla antes de eso. Para datos sin agrupar primero, antes de pasarme a datos agrupados. Me estaba olvidando de decirles eso. Ya. En caso de que a nosotros no nos den los datos sueltos, como vimos aquí, sino que nos den los datos en una tabla, como tenemos nosotros en nuestro Excel, ahí vamos a hacer una pequeña variación en esta fórmula que no está aquí. Ahí nosotros vamos a calcular. Vamos a calcular la media aritmética, ¿sí? Cuando tenga tablas de frecuencias, ¿sí? Va a ser igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria desde I igual a 1, J igual a 1, hasta N, que sería el número de datos, de mi dato, que lo voy a representar como XY, multiplicado por la frecuencia absoluta. Esto les estoy dando para cuando tengamos tablas con datos sin agrupar. Y todo esto dividido para el número total de datos.
Esta sería como la fórmula condensada. La fórmula desarrollada, ¿cómo quedaría en este caso? Quedaría muy parecida a lo anterior, pero va a presentar cambios de la siguiente manera. Es decir, esto es lo mismo que tener mi dato 1 por mi frecuencia 1 más mi dato 2 por mi frecuencia 2 más mi dato 3 por mi frecuencia 3 más etcétera, etcétera, etcétera. Mi dato n por mi frecuencia n y todo esto dividido para el número total de datos. Es decir, cuando a ustedes les presenten una tabla de frecuencias, necesariamente yo puedo ir cogiendo los datos, pero debo multiplicar por la frecuencia, porque es las veces que se repite mi dato. Y cuando yo hago media aritmética, deben estar sumados cada uno de los datos, las veces que esto se repita, y por eso se multiplica si tengo tablas. ¿Sí estamos claros? Pregunta, Inge, dígame. le dije que sí, profe. Ah, ya es que solo Sí le te escuché. entendí. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver para tablas con datos agrupados, es decir, que a ustedes le den una tabla con límites. ¿Se acuerdan que veíamos esas tablas, no es cierto? A partir de esas tablas se calcula también algunas cosas. Si a mí me dan una tabla con datos agrupados, tengo que tener en cuenta o tengo que tomar la formulita condensada que tengo aquí. Mi media aritmética va a ser igual a la suma de las frecuencias por la marca de clase dividido para el número total de datos o para la sumatoria de las frecuencias, que es lo mismo que el número total de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo desarrollo esta formulita, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi frecuencia 1 por, en este caso la marca de clase se la puso como X sub C, mi marca de clase 1 más mi frecuencia 2 por mi marca de clase 2 más, etcétera, etcétera, mi frecuencia n por mi marca de clase n. Y todo esto va a estar dividido para la sumatoria de las frecuencias o para el total de los datos. Pongámosle sumatoria de las frecuencias. O bueno, pongámosle F1 más F2 más más Fn. Entonces, aquí pueden ver ustedes que me salió fea esa línea muy abajo. Que para datos agrupados, en lugar de tomar el dato, lo que yo voy a tomar es la marca de clase. Por eso les decía, presten mucho ojo, mucha atención a la marca de clase, porque es un elemento que vamos a estar manejando a lo largo de todas las siguientes clases. Se va a usar un montón. ¿Estamos claros en la formulita? Sí, no sé. Sí, profe. Sí, Perfecto. está claro. A ver, voy a borrar aquí. Y vamos a pasar a hacer esto en en el documento que tenemos, ¿sí? O sea, ese documento es base para todo porque como ven, ahí están todos los datos que podemos nosotros ir usando para nuestros cálculos. Me voy a pasar a compartirles ahora el documento nuevamente para hacer la parte práctica de esta medida, que es la media aritmética. Listo. Entonces, como les decía, me voy a pasar primero acá. Por motivos de explicación de esta parte voy a borrar las gráficas, ¿ya? Para tener los datos ahí mismo.
Si ustedes quieren, pueden hacer ahí mismo o pueden copiar la tabla en otro lado también. Es otra opción. Listo. ¿No es cierto? Digamos que a ustedes les dieron solo los datos, no les dieron la tabla. O sea, me dieron esto, no me dieron la tabla. Entonces, lo que me piden hacer justamente es sacar la media aritmética. Entonces, vamos a hacer primero la media aritmética como habíamos visto para datos sueltos, no agrupados. Denme un segundo, voy a poner un saquito porque ya está frío para poder continuar. Entonces, como les decía, me dieron solamente esto. Ahora voy a pasar de hoja para que no se confundan con lo otro mejor. Mejor. Ya, aquí. Ya, les dieron esto de datos. O sea, sus datos son las edades. Y les dicen, quiero saber cuál es la edad promedio de este grupo. Entonces, nosotros necesitamos sacar la media aritmética. ¿No es cierto? Entonces, vamos a sacar hoy día medidas de centralización. Me voy a poner media aritmética. Por lo tanto, nosotros para calcular la media aritmética, voy a ponerle el símbolo de la media aritmética. Voy a ponerle el mío, voy a asumir que fuera un... Necesito el mío. No. Ya, está bien pequeñita. Bueno. Entonces, la media aritmética la voy a simbolizar con el signo de mu, que está muy pequeño en mi caso. Si pueden encontrar uno más grande, mucho mejor. ¿Ya? Yo voy a ir calculando. Entonces, para poder calcular esta media aritmética, tengo que sumar todos los datos y dividir por el número de datos. Entonces, para nosotros obtener el número de datos, ¿sí? Como ya sabemos, ¿no es cierto? Igual contar. Siempre contar para saber cuántos datos tenemos. Elijo contar. Señalo mis valores. Y ya tengo cuántos valores hay. 132. He cogido los que están más altos. Y recuerde, cuando hablábamos de media aritmética es sumar todos los datos y dividir por el número de datos. Entonces pongo igual suma, primerito. Elijo mis datos. Cierro paréntesis. Voy a poner un paréntesis antes de la suma para poder encerrarla antes de. Esto me va a permitir primero sumar. Y después divido para el número total de datos. Enter. Y me dice que el promedio de edades es 20.65. Es decir, aquí apliqué la fórmula tal cual. Sumo cada uno de los valores y divido para el número de datos. Ese sería como una de las formas de hacer, o cuando ustedes estén haciendo a mano, la forma manual. Ahora, nuestro querido Excel es tan sabio que tiene un comando. Entonces, este comando es igual promedio. Pongo igual promedio. Señalo Inge, los una datos. consulta. Claro. ¿Me puede ayudar otra vez? No me sale el valor a mí del new de 20,651. ¿Cómo le hizo la fórmula, por favor? No me Ya. sale. Ya le repito. Entonces, primero contamos los números, ¿no es cierto? Hasta ahí ya. Ahora aplico la fórmula. Esto va a ser igual. Voy a abrir un paréntesis, pongo suma. Suma. Y señalo todos mis datos. Todos. Una vez señalado los datos, cierro el paréntesis. Cierro el otro paréntesis. Pongo el dividido o el slash. Y aquí pongo para el número de datos que es 132. Simplemente aplasto la celda de 132
y doy Enter. ¿Lo logramos? Sí, Inge, muchas gracias. Ya corregí. Con gusto. Lo importante es que puedan, ya como dije, vamos a manejar dos cifras. Ya, esa era la forma como manual, digamos. Ahora la forma que el Excel también es sabio y tiene es el promedio. Entonces colocamos, recuerden, la media aritmética es el promedio de mis datos. Por lo tanto, pongo igual, promedio, ¿no es cierto? Señalo mis datos, nuevamente señalo todos los datos, cierro paréntesis y doy Enter. Y me sale exactamente el mismo valor. El número de cifras significativas pueden bajarle y me dice 2065. Entonces, como ustedes pueden ver, la media aritmética, digamos medio manual, y la fórmula del promedio me van a dar el mismo valor, exactamente. Ustedes en el examen, en las pruebas, escogen cualquiera de las dos que quieran manejar. Pero esto es cuando yo tengo los datos así sueltos, si no tengo tablas. Ahora puede darse el caso que no les den los datos así, sino que les den una tabla. Puede también darse ese caso. Voy a pasarme más acá. Ahora, suponiendo que a nosotros nos den una tabla, supongamos que no me dieron los datos, sino directamente me dieron esto. Voy a copiar esto en la otra hoja. Entonces, digamos que les dieron de dato, ¿no es cierto? Pegado solo de números necesito. Ya, me dieron esto, no me dieron los datos sueltos. Con datos sueltos ya vimos cómo se calcula, ¿no es cierto? Ahora, si me dan esto, en este caso, yo puedo usar la otra fórmula que nosotros vimos. Para usar esta otra fórmula, lo que yo debía multiplicar es el dato por la frecuencia. Por lo tanto, para este caso vamos a crear una nueva celda en nuestra tablita, que estas solo son para cálculos, ¿sí? Solo para motivos de cálculos creamos esta celda. Nuestra nueva celda va a ser mi XY, que va a multiplicar a mi frecuencia absoluta, porque ese es un dato que vamos a necesitar. Es decir, en estas celdas vamos a multiplicar cada un valor por cada frecuencia. Para hacer este cálculo simplemente pongo igual y multiplico mi primer dato por mi primera frecuencia absoluta, solo la absoluta. Enter. Ahora, como lo otro tengo que ir multiplicando 18 por 2, 19 por 33, así sucesivamente, lo único que hago es arrastrar la formulita hasta mi última celda. Y ya me hizo esta multiplicación. Esto lo voy a poner de otro color porque son celdas solo para cálculos son estas. Ya celdas de cálculos. Una vez que ya tengo eso, lo que yo necesito también es la sumatoria. Entonces sumo. Voy a sumar esto que saqué aquí. Igual suma. Entonces cojo y sumo estos valores. Cierro paréntesis y doy Enter. ¿No es cierto? Y ahora sí voy a calcular la media. Voy a poner igual que en el otro acá abajo. Media aritmética. Entonces, la media me dice que va a ser igual para este caso a la sumatoria, que es este valor que tengo aquí, dividida para el número total de datos. En este caso, mi número total de datos es 132, que está acá, o la sumatoria de las frecuencias. Doy Enter y me calcula de esta forma el valor promedio de mis datos a partir de una tabla. Estamos hasta ahí.
Sí, Inge, sí, sí me salió. Perfecto. Entonces sería con datos sin agrupar, ¿no es cierto? Voy a ponerles como para tener en cuenta de qué se trata cada cosa. Uy, no. Combinar y centrar, no sé qué hice. Voy a poner ya. Voy a volver a poner este título. Combinar y centrar. Y aquí necesito un colorcito plomo para acordarnos qué hicimos aquí. La de acá, en cambio, era media aritmética para datos, ¿no es cierto? Datos sueltos les voy a poner ahí, ¿ya? Y ahora vamos a ver también la media aritmética para datos agrupados. Vamos a hacer aquí en esta misma hojita, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a utilizar la tablita de datos agrupados que tenía en la hoja 1. Voy a cambiarles los nombres para saber. Distribución de frecuencias, datos agrupados, para diferenciar. Aquí vamos a ir haciendo las medidas de centralización. Ya, listo. Entonces, para esto voy a utilizar esta tablita de aquí. Igual vamos a copiar solamente la parte, lo que necesitamos nosotros ahorita es la parte numérica, ¿no es cierto? Yo no necesito como las formulitas, entonces en el pegado le ponemos solo la parte numérica, porque si no, sí se suele cambiar. Pegar solo numeritos. Perfecto. Listo. Entonces, puede darse también el caso que a ustedes no le den ni datos sueltos, ni una tabla de frecuencias con datos sin agrupar, sino que les den una tabla de frecuencias con datos agrupados, que es lo que tenemos aquí. Puede darse también ese caso. Entonces, si sucede eso, nosotros podemos hacer nuestra media aritmética. Igual vamos a tener como las celdas de cálculos aquí. Entonces, lo que nos decía la fórmula para datos agrupados es que mi media aritmética va a ser igual a mi marca de clase por la frecuencia o a la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia dividido para el número total de datos. Entonces, aquí voy a crear una nueva celda que se va a llamar marca de clase XC sub I, que multiplica a mi frecuencia absoluta. Es decir, vamos a poner igual, escojo mi marca de clase y esto lo multiplico por la frecuencia absoluta. Enter. Y desplazo. ¿No es cierto? Y me da estos valores. Igual que en la otra, como son celdas solamente de cálculos, que son para cálculos, son como adicionales a nuestra distribución de frecuencias, las voy a poner de otro color. Una vez generado eso, debo sumar todos estos valores. Igual suma, ¿no es cierto? Sumamos esto. Cerramos, enter.
Y a continuación acá voy a poner igual mi media aritmética. Entonces la media. La media. Como decíamos, o como les decía hace un rato, la media aritmética es igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia de cada uno de mis datos dividido para el total de datos. Es decir, esto va a ser igual a esta sumatoria que generé aquí, dividida para el número de datos que me da acá, n, que me dice que son 132. Como creo que estamos trabajando con lo mismo, nos va a dar casi lo mismo. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué hay esta variación? Hay una pequeña, si ustedes se fijan, hay una pequeña variación en el decimal. Es justamente porque ahorita yo estoy o estamos trabajando con marcas de clases, no con cada uno de los valores, y va a haber un pequeño desvío de las medidas. Sin embargo, si a ustedes les dan esto de dato, el proceso para sacar la media aritmética va a ser el que acabamos de ver. Preguntas sobre este proceso. No, Inge. Estamos claros. Facilito. Hemos visto media aritmética para datos sueltos, media aritmética para datos sin agrupar y media aritmética para datos agrupados el día de hoy. ¿Cómo nos sentimos de ánimos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿No están cansados? Un poco con tanto número, Lizzy. No Un poco o sea, confundidos. ah, ah. Sí, me imagino. A ver, por el día de hoy nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Para que puedan como ir asimilando esto, porque avanzamos de una vez 3 tipos de medias o el cálculo de la media en 3 tipos de presentación de datos sueltos, sin agrupar y agrupados. Ya, antes de irnos, por favor, ayúdenme con la lista. No he tomado lista estos días, me acordé hoy día. No he tomado todos estos días. Entonces voy a generar las listas hoy de todos los días porque tengo que guardar eso en el sistema. Estadística nocturno está aquí. Asistencias. Añadir sección. ¿Desde cuándo no les tomo lista? ¿Alguien? A ver, déjenme ver desde cuándo. Sesiones. He tomado lista el 1107, el 1207, el 1307. Solo hasta ahí les he tomado. Entonces ahorita voy a hacer la lista de todos los días que faltan. Hasta el 13 nomás. Me he olvidado. Ah, no, hasta el 14 está. Hoy día es 20, me faltan un montón. A ver. Piense qué día fue 15. Viernes. Ah, el viernes tuvieron prueba, ¿no es cierto? Entonces nos tocaría 18, 19 y 20 nomás. Vaya. 18, 19 y 20. 18 de julio. 17:30. Hasta 21 horas. Entonces, veamos. El 18 de julio estuvo presente Karen, sí. Yanza, no sé quién sea, Yasna, no sé. Por ahí más sí. Roberto Carlos. Jonathan Vinicio, no sé quién es.
María Fernanda, sí. Andrés, sí. Y Naim, sí. Sería la del 18. Ayer fue 19, ¿no es cierto? 19 de julio. Hasta las 21 horas, déjenme verle. Ayer estuvimos los mismos, ¿verdad? Porque ayer hicimos el trabajito. Karen. Coraima estuvo. Jonathan Vinicio no sabemos. María Fernanda estuvo. Edwin Andrés estuvo. Y Naim estuvo. Y me falta el día de hoy. El día de hoy si me dicen presente, por favor. Ya les digo. Un minutito hasta crear la sesión 20 de julio. 19:30. Las 21 horas. Me van diciendo presente, por favor. A ver. Karen. Karen me escribió y pidió permiso porque estaba conectada ella al inicio. Coraima. Se unió el día de hoy Coraima. No se unió, ¿verdad? No estuvo en toda la clase. Coraima aquí. Coraima, ¿dónde está? Roberto Carlos. Jonathan Vinicio, no. María Fernanda, Presente, Inge. gracias. Edwin Andrés, Presente, Inge. Naim, Alejandro, Presente, Inge. gracias. Listo. Perfecto. A ver, el día de hoy nos vamos a quedar justamente en esta medida central. Hemos avanzado bastante bien. Además vimos lo de las frecuencias y el día de mañana vamos a continuar. El documento todavía, este de ahorita no lo vamos a subir. El de ayer sí. Les creo ya la tarea. Con fecha de hoy les voy a poner, pero eso es solo lo de ayer. Lo de hoy lo vamos a subir la otra semana cuando ya acabemos todas las medidas de centralización. Sí, o mañana acabaremos. Creo que si acabamos mañana, mañana. Si no, la otra semana porque el viernes habría evaluación. Eso, chicos. Entonces, sin más, por el día de hoy nos quedamos hasta ahí. Desearles una buena noche a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Buenas Hasta noches, Inge, mañana. gracias. Buenas Gracias, noches, Inge. hasta mañana.